Hola a todos, bienvenidos al canal. Mi nombre es José Manuel y hoy os traigo un vídeo muy interesante acerca de la suma y resta de fracciones. Vamos a realizar suma y resta con fracciones de denominadores iguales y también denominadores distintos, así como suma y resta en las que intervienen más de dos fracciones. Así que venga, vamos a comenzar. Vamos a comenzar con un ejemplo sencillo como es esta suma de dos fracciones. Cuando yo me imagino una fracción, al número de abajo, al denominador, me lo imagino como el total. Es el total de partes iguales en las que he dividido algo. Por ejemplo, vamos a imaginarnos un pastel. Un pastel que tiene 8 trozos. Y de los 8 trozos vamos a coger 3. Y otra persona va a coger 2 trozos de ese pastel. Está claro que entre las dos personas han cogido 3 más 2 trozos de los 8 que hay en total. Es por eso que el denominador no se suma. Lo que estoy sumando son los trozos que yo cojo, los numeradores. Entonces, cuando los dos denominadores son iguales, yo sumo los numeradores, que son los trozos del pastel que estoy cogiendo. Y eso, por supuesto, nos da que el total son 5 trozos de los 8 en los que está dividido el pastel. Es decir, entre las dos fracciones he cogido un poco más de la mitad de los trozos que tenía el pastel. En una resta, si los denominadores son iguales, significa que los trozos en los que está dividido ese pastel son también del mismo tamaño. Por lo tanto, puedo hacer la resta de los dos numeradores. Si yo hago la resta de 11 menos 4, tengo que el resultado son 7 trozos de los 16 en los que está dividido dicho pastel. Es decir, lo único que hago es restar los numeradores. Si ahora por el contrario tenemos una suma de fracciones en las que los denominadores no son iguales, lo primero en lo que me fijo es si los denominadores, el 3 y el 12, son números que sean uno múltiplo del otro. Como podéis ver, en este primer ejemplo de denominadores distintos, he cogido un número, el 12, que es múltiplo de 3, porque 3 por 4 son 12. Entonces, ¿cómo voy a realizar yo la suma de estas dos fracciones? Voy a hacer lo siguiente. A la primera fracción voy a multiplicarla arriba y abajo por el mismo número. ¿Por qué multiplico por 4? Porque estoy interesado en transformar la primera fracción, el 2 tercios, ¿vale? Que lo tenéis aquí, lo quiero transformar en otra fracción equivalente, por eso multiplico arriba y abajo por el mismo número. Quiero transformarla en una fracción cuyo denominador sea, como veis aquí, 12. Si realizo las operaciones, tengo que la primera fracción me queda 2 por 4, 8 y en el denominador 3 por 4, 12. Es decir, he transformado 2 tercios en 8 doceavos para que ahora pueda aplicar lo mismo que en los ejemplos anteriores, una suma de fracciones con denominador igual. Como sabéis, cuando los denominadores son iguales, sumo los numeradores y eso me da 8 más 5 doceavos, que serían 13 doceavos. En el siguiente ejemplo, en este caso tenemos una resta, en la que volvemos a tener un denominador y otro que están relacionados porque uno es el divisor y otro es el múltiplo. Sabemos que si multiplico 3 por 6 me da 18. Luego en este caso, muy bien si lo habéis pensado ya, la segunda fracción habrá que multiplicarla por 6 para llegar a 18. De esta manera la primera fracción se queda igual, la vuelvo a copiar, y la segunda se transforma multiplicando numerador y denominador por 6. Como veis, la primera fracción sigue igual y la segunda es 6 partido por 18, que ahora sí puedo restar los numeradores. Sería 13 menos 6, que me da 7 partido por 18. En el siguiente ejemplo tenemos la suma de un número entero y una fracción,
porque también se pueden sumar los números enteros y las fracciones. ¿Cómo se hace? Bueno, pues es muy sencillo. Lo único que tenemos que tener claro es que un número entero no es más que una fracción cuyo denominador es 1. Y vuelvo a escribir la operación, pero poniéndole al 3 un denominador que es 1, ¿vale? Porque sabéis que 3 entre 1 es 3. Luego aquí no estoy diciendo nada que esté mal. Y ahora seguimos realizando los pasos del ejemplo anterior. La primera fracción tiene un denominador 1, que multiplicado por 5 me daría el denominador de la segunda fracción, con lo que ya podría hacer la suma. Como veis, multiplico la primera fracción por 5 arriba y abajo, me da 15, 3 por 5, 15, 1 por 5, 5, y ya puedo realizar la suma de los numeradores, porque los denominadores ya son iguales. 15 más 4 partido por 5, que me da 19 quintos. El mismo ejemplo, pero en este caso una resta, ¿vale? De un número entero y una fracción. Ahora el número entero está a la derecha, pero eso no cambia nada. Y vuelvo a poner un 1 debajo, en este caso, del 2. Tengo aquí el 1, multiplico la fracción de la derecha por 6 para que los denominadores sean iguales. Y me quedaría 13 sextos menos 2 por 6 y 1 por 6, que será 12 sextos. Y ahora resto los numeradores. 13 menos 12 queda un sexto. Vamos con los últimos ejemplos. Ahora voy a sumar fracciones con distinto denominador, pero ahora, como veis, el 10 y el 6 no son múltiplos el uno del otro. 6 por 2 ya es 12, ya se pasa de 10. Luego en este ejemplo no puedo proceder como en los ejemplos anteriores. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, pues aquí os he puesto la pista. Tenemos que hacer el mínimo común múltiplo de los denominadores de 10 y de 6. 10 es igual a 2 por 5, lo descompongo factorialmente, ¿vale? En sus factores primos. Y 6 lo descompongo también en sus factores primos, 2 por 3. El mínimo común múltiplo de los denominadores sería los factores primos comunes y no comunes elevados al mayor exponente. En este caso, comunes tengo el 2 y no comunes tengo el 3 y el 5. Luego voy a tener que coger el 2, el 3 y el 5. 2 por 3 por 5, que eso me da 30. Ya tengo el mínimo común múltiplo. Y ahora lo que tengo que pensar es, ¿por qué número multiplico el 10 para que se transforme en 30? Pues efectivamente lo multiplico por 3. Luego la primera fracción, para que sea una fracción equivalente, la voy a multiplicar arriba y abajo por 3. Y el 6, ¿por qué número lo tengo que multiplicar para que dé 30? Lo tengo que multiplicar por 5. Pues la segunda fracción la voy a multiplicar por 5. Primera por 3, segunda por 5. Aquí lo tenéis, la primera se multiplica por 3, la segunda por 5 y eso me quedaría 9 partido por 30 más 5 partido por 30. Ahora, como veis, he transformado estas dos fracciones en fracciones con igual denominador. Por lo tanto, puedo sumar arriba los numeradores. 9 más 5, que me da 14 partido por 30. En este ejemplo es la primera vez que nos encontramos como resultado una fracción que no es irreducible. Por lo tanto, vamos a simplificarla hasta que encontremos la fracción irreducible. En este caso, la fracción 14 partido por 30 se puede simplificar dividiendo numerador y denominador por 2. Hacemos la división por 2 y nos quedaría 7 partido por 15, que ya sí es una fracción irreducible. Por lo tanto, esta ya sí sería la solución correcta y además en forma irreducible. Vamos a hacer otro ejemplo, en este caso una resta, también con denominadores distintos, cuyos denominadores no son uno múltiplo del otro, porque como veis el chico, 4,
Si lo multiplico por 2 ya me paso y ya no tendría nunca el 6 a partir del 4. Por lo tanto, vamos a volver a buscar el mínimo común múltiplo, en este caso de 4 y de 6. Si descompongo factorialmente, 4 es 2 al cuadrado. Si descompongo el 6 es igual a 2 por 3. Y el mínimo común múltiplo de 4 y 6 sería 2 al cuadrado por 3, porque son los comunes y no comunes elevados al mayor exponente. 2 al cuadrado por 3, que me saldría 4 por 3, que es 12. Ya tengo el mínimo común múltiplo, voy a transformar las dos fracciones de manera que al multiplicar la primera me dé en el denominador 12 y al multiplicar la segunda me dé en el denominador 12. Por supuesto, la primera se multiplicaría por 3, 4 por 3, 12, y la segunda se multiplica por 2, 6 por 2, 12. Aquí lo tenemos, la primera se multiplica por 3, la segunda se multiplica por 2, quedando 9 doceavos menos 2 doceavos. Como los denominadores son iguales, ahora sí podemos restar los numeradores. 9 menos 2, 7 doceavos. Y ese sería nuestro resultado. Para terminar, vamos a ver una suma y resta en la que tenemos más de dos fracciones, porque también es importante ver cómo reaccionar cuando tenemos un ejemplo de este tipo. Podemos hacer el ejemplo olvidándonos de la tercera fracción, restando las dos primeras, y luego, cuando tengamos el resultado, hacer la suma con la última. Pero también podemos hacerlo con las tres fracciones a la vez. ¿Cómo procedemos? Miramos los denominadores. Vemos que los denominadores no son todos múltiplos de 1. Por ejemplo, el más pequeño, 3. Si yo multiplico 3 por 2, ya no me da 4. ¿Vale? Ya me paso al 6. Entonces, no voy a poder conseguir una fracción con el mismo denominador multiplicando las pequeñas. ¿Qué es lo que hago? Mínimo común múltiplo. Volvemos a calcular en este caso el mínimo común múltiplo de 4, 3 y 6. El 3 es un número primo, no tiene descomposición factorial. El 6 es 2 por 3 y la descomposición del 4 sería 2 al cuadrado. Hacemos el mínimo común múltiplo de estos tres números y sabemos que tenemos que coger los factores primos comunes elevados al mayor exponente y los no comunes. En este caso, ni el 2 ni el 3 son comunes, pero como aparecen hay que cogerlos para el mínimo común múltiplo. 2 al cuadrado es el de mayor exponente, el 3 aparece las dos veces con elevado a 1, 2 elevado a 2 por 3, 4 por 3, que sería 12. Mínimo común múltiplo, 12. Y como siempre, nos vamos a los denominadores y buscamos por qué número multiplico el 3 para llegar hasta el 12, es un 4. Por qué número multiplico el 6 para llegar hasta 12, 2. Y por qué número multiplico el 4 para llegar hasta 12, 3. Aquí lo tenemos, 2 por 4, 3 por 4, 1 por 2, 6 por 2 y la tercera fracción 5 por 3 y 4 por 3. Si os fijáis en los denominadores, 3 por 4, 12, 6 por 2, 12 y 4 por 3, 12. ¿Vale? En las tres fracciones vamos a obtener un denominador 12. La primera fracción nos quedaría 8 doceavos, 2 doceavos y 15 doceavos. Si hacemos la operación sería 8 menos 2, 6, 6 más 15, 21 doceavos. ¿Vale? Esa sería nuestra fracción. Como veis, tanto el 21 como el 12 son múltiplos de 3. Luego esta fracción no es una fracción irreducible. Hay que simplificarla. 21 doceavos se puede dividir arriba y abajo entre 3 y nos quedaría 21 entre 3, 7 y 12 entre 3, 4. 7 cuartos sería el resultado ya simplificado, ¿vale? Con esto terminamos todos los ejemplos que os podéis encontrar de suma y resta de fracciones. Espero que os haya gustado el vídeo, que os haya sido útil y si es así, dadle a like, suscribíos y compartidlo. Nos vemos pronto.